Pero pará, vamos a suponer, Sí. tengo las 2/3 de diputados. Inicio el juicio Ujú. político por insanía. Repetime y contame Sí, eso. en general, A ver, perdóname, en general se usa mal desempeño, que es más fácil. mal desempeño. Para vos no, pero Sí, para vos, así lo voltearon a Collor de Mello en Brasil. También. por mal desempeño. ¿Es común entonces en América Latina que se voltee un presidente por mal desempeño? No es común. Son presidentes que llegan con poca potencia parlamentaria, mucha necesidad de cambio y se ponen muy nerviosos los que van a ser perjudicados por el cambio. Porque habíamos dicho que es semana D, y me parece que se están acelerando los tiempos. Pero muchos se están acelerando los tiempos. La sensación de muchos en el mundo político es que, hasta me cuesta decirlo, pero lo tengo que decir. Creo que lo va a decir Rukauf, que lo tenemos en un ratito. Es que van a intentar en los próximos meses o días voltearlo a Milei a través de un juicio político. Es una sensación que yo lo tengo que decir porque, a ver, no es algo que no lo puedo comprobar, pero bueno, repito lo que me ha dicho en algún momento Rukauf y empieza a sobrevolar un olor a podrido con respecto al juicio político por insanía. Si ustedes siguen esto, verán que hay algunos medios que ya empiezan a deslizar. El fin de semana lo leí, por ejemplo, leí un medio que es Página 12 que hablaba justamente, decía las posibilidades del juicio político. ¿Qué tiene que haber o qué tiene que pasar para un juicio político? La insanía, hoy lo va a explicar Rukauf, no tiene que ver con que se determine por un psicólogo, o sea, no es que tiene que haber un psiquiatra, un psicólogo determinando que estés o no estés apto, sino que es una cuestión casi de determinación política. Pero bueno, no quiero acelerar tanto porque si no me voy a ir a la mierda de entrada y no quiero, sí. Pero quiero darles el título de etapa de esto. Voy a presentarlo, está del otro lado y quiero conversarlo con él. No sé si acelerar a fondo o ir llevándolo de a poco, pero creo que voy a acelerar a fondo. Está Carlos Rukauf. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué haces, Carlos? Bien. Bueno, hermano, yo voy a acelerar porque no hay mucha gente, hay casi 12.000 personas del otro lado y esto se va a convertir en más de 100.000 con las reiteraciones o con las reproducciones. Y después se hace corte esto. A ver, Carlos, el diablo sabe por diablo, pero también sabe por viejo. Y no te estoy diciendo ni diablo ni viejo y a la vez te digo las dos cosas. Vos olfateás, empezás a percibir en el aire fatalmente la posibilidad de que alguien instale el juicio político por insanía a Milei, Carlos. Bueno, no fatalmente, sino que creo que hay una tendencia a intentar voltearlo a Milei, no para defender a los pobres, como andan diciendo, sino para defender a los curros, para defender la plata negra. Vale la pena decirle a la gente que puede encontrar en el diario Clarín a Ricardo Roa contando el curro de los seguros que no tendría que existir, por ejemplo. Alberto Fernández, durante su gobierno, a unos créditos que se le daban a los jubilados, que no pueden dejar de pagarse porque te lo retiran por planilla, le inventó un seguro y dijo públicamente para la patria, porque va al Banco Nación, y decía Seguros Nación. Pero de inmediato puso un intermediario y se lo pasó al sector privado, y el intermediario, en lugar de cobrar el 5%, cobraba el 17% de comisión. Uh-huh. Hace poco el Pancho en el N+ contó la historia de los fideicomisos, que yo lo hablé contigo también ahí, y que vos ves, por ejemplo, en el caso de Grabois, que se llevaba 9% del impuesto país. Ahora, pará. Eso está bien, Carlos, ya entramos ahí, está claro. Pero vos me hiciste ver, porque yo le quiero contar a la gente, yo no es que uno puede decir tomo clases, pero me gusta aprender, porque es como cuando hacía periodismo deportivo, hablaba con un técnico de fútbol, un tipo que fue campeón o que estuvo en las grandes ligas, bueno,
Contame cómo es para iniciar un juicio por insanía, un juicio político. ¿Y qué es la insanía? Porque no es un término psiquiátrico la insanía en política, pero ¿cómo se inicia un juicio político y a qué le llamás las manos de yeso? Empezá a contar a la audiencia qué es la insanía o cómo se inicia un juicio político. Bueno, un juicio político se inicia por un grupo de legisladores que lo plantea, pero lo importante de esto es que tienen que tener, para que la Cámara de Diputados, que es la Cámara de inicio, pueda hacer la acusación ante el jurado, que es el Senado, 2/3 de los miembros de la Cámara de Diputados. Por eso te decía la otra vez que vos necesitas 87 colas sentadas en las bancas y 87 manos de yeso para impedir eso. Y al mismo tiempo, el concepto mal desempeño, insanía, lo que sea, no es un concepto médico. Pará, primero lleguemos al punto. Escuchá, diputados. Lo inicio yo, Alejandro Fantino, como diputado. Quiero iniciar el juicio político a Milei por insanía. ¿Cuántos diputados necesito para iniciar el juicio político? ¿Más de 129, las 2/3 partes? No, para iniciar el trámite no, porque de hecho ha habido iniciado trámites por mal desempeño contra muchos presidentes. El tema es que vos necesitas 2/3 para que eso se convierta en una acusación formal. Bien. Hasta Cristina Kirchner, pese a que tenía mayoría en la Cámara de Diputados, tuvo en un momento una acusación de mal desempeño. Pero acá el tema es que son muy pocos los diputados que tiene La Libertad Avanza. Ya vimos cómo se perdió una votación en la Cámara de Diputados que parecía que se ganaba. No, dalo. Entonces, eso olvídate, Carlos, y te digo una cosa, el viernes, según la información que tengo, el viernes se queda con 15 diputados. Las cosas que va a decir el viernes, si a esto, porque puede cambiar, de acá al viernes puede cambiar, pero lo que va a decir el viernes se queda con Martín Menem, creo que no, ni Martín Menem le queda, después de las cosas que va a decir. Pero vamos a suponer, sí, tengo las 2/3 partes de diputados, inicio el juicio político por insanía. Repetime y contame eso. En general, perdóname, en general se usa mal desempeño, que es más fácil. Mal desempeño. Para vos no, sí, pero para así vos. Así lo voltearon a Collor de Mello en Brasil. También. Por mal desempeño. ¿Es común entonces en América Latina que se voltee un presidente por mal desempeño? No es común. Son presidentes que llegan con poca potencia parlamentaria, mucha necesidad de cambio y se ponen muy nerviosos los que van a ser perjudicados por el cambio. Casi yo te diría, hace un rato hablaste vos de Alexander Dugin. Voy más atrás, Maquiavelo decía, si quieres hacer un cambio al príncipe, ten en cuenta que los beneficiarios del viejo orden se van a defender porque saben lo que pierden y los beneficiarios del nuevo orden no van a defenderte porque no saben aún lo que ganan. Hoy, por suerte, en la Argentina los jóvenes están muy despiertos y se dan cuenta que lo que ganan es el futuro si se acaba esto que ha pasado en los últimos años, últimas, para mí, 2 décadas, porque yo creo que en la época de Menem hubo un respiro en la Argentina, pero no importa. Más allá de eso, 2/3 de la Cámara de Diputados deciden mal desempeño. Y ahí 3 diputados tienen que ir al Senado como fiscales. El Senado es el juez. Y cuando hay presidente de la República enjuiciado, el presidente de la Corte Suprema tiene que presidir el Senado. Sigo. Porque esto que estamos haciendo se viraliza. Y al viralizarse también genera como una especie de tapón o contraefecto. Porque del otro lado, por lo menos para mí, no sé para vos, para mí no fue casual Mayans diciendo este muchacho está loco y un montón de medios repitiéndolo el fin de semana. Por supuesto que no fue casual y además hablemos de la realidad. No es cualquier medio el que levantó la idea del juicio político, es Página 12, que es el host Horgan de Cristina. Suponiendo que pasa esto, entonces tenés las 2/3 partes de diputados, senadores funciona como el juez. Exactamente. Y si te lo declaran insano o mal desempeño, que vuela por el aire, ¿se va? Sí, lo que pasa es que yo creo que el problema más grave
porque no creo que llegue realmente a ese final. El problema más grave es lo que pasa en la Argentina con ese mecanismo o con otro que han empezado el viernes pasado, que es la inestabilidad económica que se produce en una situación tan sensible cuando vos le decís a los mercados que el presidente está en un problema grave. Por ejemplo, el viernes presentaron una serie de senadores que no son kirchneristas el pedido a la presidenta del Senado y vicepresidenta de la República de una sesión especial para tratar el DNU. Hoy yo hice la cuenta de cuántos senadores pueden estar a favor de hacer caer el DNU. Y yo creo que le faltan solamente dos senadores para hacerlo caer. Ahora, ustedes imaginen el impacto en los mercados, el impacto en el plan económico, el impacto en la inflación, si consiguen voltear el DNU en el Senado. ¿Por qué les digo esto? Porque ¿qué es lo que más tiene la gente a favor de Milei? Que Milei provoca el cambio, que Milei no es lo que vienen viendo que le destruyó la vida, y el tema más grave es la inflación. Si consiguen voltear el DNU, el mercado puede producir temblores tal que la inflación vuelva a recrudecer cuando todos los analistas dicen que pasado la mitad de año la inflación va a bajar fuertemente y va a haber lo que se llama una reactivación en V. Es decir, va a subir rápidamente la actividad económica y podríamos estar a fin de año sin cepo y camino a una competencia de monedas. Entonces, realmente cualquier maniobra de estas, utilizando el Parlamento, es desestabilizante. ¿Y por qué les explico esto? Porque yo he seguido de nuestro debate anterior, mi querido amigo, los comentarios de algunos liberales que leen lo que hemos dicho, opinan sobre lo que hemos dicho y dicen el pueblo lo va a defender. Bueno, esto en el Parlamento no funciona. En el Parlamento funcionan reglas distintas que las electorales. Las elecciones son en la Argentina cada 2 años. El problema es lo que te hacen en el medio. Y cuando vos tenés muy pocos legisladores en ambas cámaras, tu riesgo es muy grande. Por eso yo vengo sosteniendo la necesidad de una masa crítica que, más allá de que controle a Milei, no lo quiera derrumbar, no lo quiera derribar, porque atrás del derribo del presidente, de su plan estructural, está la suerte de todos nosotros. Está si cambiamos o no cambiamos. Si la inflación desaparece, en la Argentina tuvimos 10 años de una inflación de menos del 2% anual, los pibes no lo saben, pero eso se puede volver si se sigue un camino de bajar el gasto público y llegar a déficit cero. Acá te quieren saludar mis compañeros, te abre el flaco pase. Lo que sí me queda clarísimo, Carlos, y está bueno que lo cuentes. Entonces, no solamente hace falta que lo declaren insano o que mal desempeño. Ya el daño que te hace, la herida con que te disparen ese proceso, ya te genera un movimiento económico que te suben de nuevo los precios, el país tiembla, no viene se cae todo, o sea, la estantería se mueve y cuando eso no reaccione, la gente está bancando, la clase media vendiendo dólares, lo que sea. Ahora, llega junio, julio y todo este tembladeral te hace más cuesta arriba la escalera, algunos que estaban esperando dicen, bueno, listo, yo no espero más, le quedaron un núcleo duro, pero muchos van a decir, no, hasta acá llegué, entonces se produce lo que esta gente quiere, que el tipo falle. Brillante. Ahora, solamente una acotación. Esto no es solamente con el tema del juicio político. También, si voltean el DNU ahora, provocan un daño muy grave. Porque ustedes hablaban hace un rato de la decisión del presidente de mandar para atrás el decreto de Alberto Fernández que le regaló a Kicillof plata que era de la ciudad de Buenos Aires. Ese decreto se funda en el DNU. Entonces, cada una de las medidas que está adoptando el ministro de Economía, que no pudieron pasar por la Cámara de Diputados en la llamada ley ómnibus, están en el DNU. Los instrumentos están ahí. Entonces, no es casual que se junten los diputados y los senadores de las provincias que tienen interés en que las cosas no cambien y empiecen a hablar de
la posibilidad de una sesión especial sobre el DNU. El DNU es uno de los pilares sobre lo que está montado esta coyuntura de bajar el gasto público y de lograr una inflación manejable durante este año. Entonces, yo les digo, si uno ve los que presentaron en el Senado la firma, yo te mandé hoy, yo sé que tenés mucho laburo, te mandé la firma de quiénes son los que han pedido esto, y vos que sos un observador que fuma bajo el agua, te vas a dar cuenta las firmas que están ahí, y eso significa provincias petroleras, pero también significa Córdoba, porque está firmando Alejandra Vigo, que es la mujer del gringo Schiaretti, y firma Misiones. Entonces, la situación que yo veo es que están intentando voltear la idea de la transformación por caminos oblicuos. Claro. Nadie dice de frente lo que te estoy diciendo. Todos dicen, no, vamos a estudiarlo. Yo hoy hablé con 2 funcionarios del gobierno, le digo, ¿ustedes hicieron las cuentas en el Senado? Los 2 me dijeron, sí, son preocupantes. Bueno, entonces, muchachos, veamos cómo se hacen estas cosas, porque la situación no es la del combate electoral. Hoy la situación es la de convencer la cantidad de gobernadores necesarios para tener un núcleo de resistencia. No solo al tema del juicio político, que es mucho más complicado que voltear un DNU, sino porque voltear el DNU es muy mal. Estamos con Rucauf, le pregunta al Flaco Pacer. Yo les voy a pedir a todas, que son muchos, están del otro lado, muchos, cada vez más, atento a lo que dice Rucauf, porque lo está diciendo con ánimo de ayudar al gobierno. Es un hombre de muchos años, de mucha expertise, y está contando que no es que la gente lo va a poder defender en la calle. Si te hacen el daño en diputados, en senadores, ya está, ¿eh? No es que porque en la estantería empieza a temblar. O sea, está a 2 senadores. Entonces nos hace pensar a todos. Dale, Flaco, pregúntale vos. Carlos, ¿cómo te va? Mira, es muy claro y gráfico lo que planteás y lo que hablás con Ale. Yo, en tu experiencia, te quiero preguntar realmente, porque acá lo acaba de decir Ale, la pelea no está en la calle, ni siquiera en sus votantes, sino está en las cámaras. Ahora, cómo ves vos esa relación, digamos, de senador y diputado que fueron votados por una inmensa cantidad de gente que no están llevando a cabo lo que dijeron sus votantes? Digamos, en algún momento eso va a explotar. Y donde va a explotar es en la calle. Digamos, esa relación votante y político que fue llevado justamente por los votos de la gente, eso va a explotar en algún momento. ¿Tu experiencia qué te dice? ¿Va a poder yo, votante, caminar simplemente y sin ningún problema y libremente con un político que hizo todo al revés para desestabilizar, para romper y para no cumplir lo que yo con mi voto le pedí? Revolución Francesa, pide, digamos, el Flaco. No, yo la verdad, a mí me llama la atención cómo no pueden llegar a pensar y darse cuenta que eso en algún momento se va a romper. ¿Tu experiencia qué te dice? Eso es lo que hizo Patricia Bullrich, llamando a los legisladores del PRO, diciéndole exactamente lo que vos decís. Lo que está planteando el presidente es aquello por lo cual me votaron a mí, dice Patricia Bullrich, ese cambio que nosotros proponíamos, y por eso lo estoy apoyando al presidente. No pueden ser que se encierren en un debate inventado, porque, muchachos, el debate de la provincia del Chubut es un debate absurdo. Si vos pedís plata y después te cobran en el crédito que pediste, la cuota que pactaste, ¿por qué te enojás? Él firmó, no él, el gobernador anterior, pero somos una continuidad jurídica. Como dice Milei, si él no puede aceptar pagar lo que comprometió Arcioni, yo entonces no tendría que pagar lo que comprometió Alberto Fernández. Entonces, realmente, por suerte los gremios petroleros han dicho no va a haber cese de actividades en Vaca Muerta, porque también lo que estaba diciendo el gobernador de Chubut, que es el que empieza este conflicto lo empieza el gobernador de Chubut porque le cobran una cuota de un crédito que pidió su provincia. ¿Y qué quieren? ¿Que no se la cobre? ¿Quieren que solamente la baja del gasto público lo haga el gobierno nacional? Acá es necesario ponerse de acuerdo en que el déficit cero es una necesidad para el gobierno nacional
y para los gobiernos provinciales, porque si no, este drama de la hiperinflación no termina. Ahora, le dejaron a Milei un país en hiperinflación y en hiperrecesión, y todo el mundo mira para otro lado haciéndose lo distraído. pero Carlos, lo que te dice el flaco Pacet con respecto a la calle, con tu expertise y con tu experiencia, ¿qué ves de la calle? Porque el otro día me dijiste una frase que fue recontra inquietante y que rebotó por todos lados. Esto puede terminar en Revolución Francesa, con todo lo que significa. A la guillotina, lamentablemente, no quiere nadie y no tendría que estar. No, pero que no Revolución van a querer ir, van a ir. Revolución Francesa es Revolución Francesa. Es terror, es un régimen de terror, es sangre, es mucho más que el 2001, la Revolución Francesa. ¿Por qué dije lo que el flaco te preguntaba? Obviamente. Lo que pasa es que lo de la Revolución Francesa venía por lo de Parravicini, que después del hombre gris, si no lo dejaban gobernar, venía la Revolución Francesa. Yo la verdad que no tengo la bola de cristal, pero lo que tengo claro es que la gente está muy enojada con lo que viene pasando todos estos años, y que si no dejan hacer este cambio, yo no creo que venga un moderado atrás. Porque realmente uno de tus compañeros recién hablaba del tema de la inseguridad. Yo nací en Ramos Mejía, en el San Antonio Goñi, así que soy de la misma zona de San Justo, y aquella zona donde podíamos jugar en la vereda, donde no había ninguna dificultad, donde la gente se sentaba en la puerta al final del día a charlar unos con otros, a tomar un mate. Eso se acabó, y esa inseguridad tenía mecanismos legales propuestos por Milei y la ley Ómnibus, que también se cayeron cuando votaron en contra del artículo 4H. Es decir, no solamente voltearon lo económico, también voltearon normas fundamentales para cambiar la vida y la seguridad de la gente en cada uno de los lugares. Male. Carlos, Malena de los Ríos, buenas tardes. La consulta es, nosotros vimos un mapa electoral que se tiñó completamente de violeta y fundamentalmente fue parte del interior. Entonces, ya queda claro que lo que se está sacando acá son los curros, lo que queda en el medio. Ahora, la pregunta es la siguiente, de acá en adelante, ¿cuáles son las consecuencias que Milei ceda ante las provincias, o que sea viceversa? Porque en realidad, si el interior, donde fundamentalmente se concentró el voto para que Milei ganase, y los gobernadores y sus diputados o legisladores que responden a ellos le votan en contra, ¿cuál es la solución de acá en adelante, yéndonos por fuera de la calle, de la Revolución Francesa? No, claro, obviamente yo no deseo la violencia. Yo lo que deseo es que se entienda lo mismo que vos estás planteando, que la gente necesita que este cambio se produzca y que la hiperinflación heredada por Milei pare. Y para eso es necesario déficit cero. El déficit cero es central en esto. Cuando todos me preguntan ¿por qué se cayó la convertibilidad? Todos ustedes son muy jóvenes. Bueno, la convertibilidad se cayó porque no se bajó suficientemente el gasto público. Entonces hoy Milei dice de entrada, hay que llegar al déficit cero, porque desde el déficit cero se obtiene la posibilidad de que tengamos una vida programada todos los meses y que vos sepas cómo es tu vida el mes siguiente. Nosotros recibimos con Menem un salario promedio de $250, lo dejamos 10 años después con $1.200 de salario promedio. Eso es lo que está planteando el presidente, pero hay un camino para llegar a esto, que es limpiar la basura que ha heredado. Entonces, lo que están intentando algunas es hacerle creer a la gente que la basura es lo nuevo, no, la basura es lo que vino. Tenemos que lograr un acuerdo, un pacto fiscal, para que, si ustedes analizan en cada gobierno provincial cuánto se gasta que no es esencial, eso es lo que hay que cortar. Cuando el presidente discute con un artista popular, en el fondo está discutiendo con el que le hizo el contrato y se lo pagó. ¿Por qué gastaste en eso? ¿Por qué gastaste $300.000 en un festival cuando la gente no tiene posibilidades de tener salud, educación y seguridad? Carlos, te mando un abrazo gigante. La charla que acabas de darnos y tu mirada, te aviso que va a impactar fuertemente, por lo menos en redes. Me doy cuenta ya cómo se viraliza y cómo rebota. Acordate que algún paso de esta charla va a ser retuiteado por el propio Milei. Acordate, no tengo ninguna duda de esto. Ojalá todos comprendamos que esta es una oportunidad única. Yo a esta altura de mi vida pienso en mis hijos y en mis nietos, y quiero que puedan realmente, igual que los hijos y los nietos de ustedes,
vivir en un país distinto, en un país como son nuestros vecinos. Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, tienen una inflación anual entre el 4 y el 5%. ¿Cómo nosotros vamos a tener esto que recibimos del kirchnerismo? Ustedes se dan cuenta que en el año 2023, nunca como en el año 2023, los jubilados perdieron tanto respecto a la inflación, 27%, que nunca se ha gastado tanto de nuestra plata, de la plata de nuestros impuestos, en cosas absurdas, que nunca hubo tanta actitud discrecional en el manejo de los fondos públicos como fundamentalmente en los últimos 4 años. Entonces yo creo que es muy importante que los argentinos comprendan que cuando viene una de estas oportunidades hay que defenderla, lo cual no significa no criticar. Yo no creo en las personas que piensan todas iguales porque eso es propio de las dictaduras. Yo seguramente un día hablé contigo y te dije, yo creo que hay cosas en materia social que el gobierno tiene que mejorar. No es que estoy de acuerdo en todo, pero sí que el camino es este. El camino no es seguir por el desastre que vivíamos. Gran abrazo, Carlos. ¿Cuál es bueno, búsquenlo, Carlos Rucauf en X. Tiene mucha actividad y pone cosas muy interesantes, muy piola, Carlos Rucauf. Gracias, Carlos.